Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos durmiendo sobre un volcán, junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo va, Dardo? Hola Karina, hola a todos. Buenos días, lo que sea, buenas noches, lo que quieran. Bueno, cada uno nos consume cuando quiere. Escuchame una cosa, habíamos Exacto. prometido, largamos una serie que organizamos desde el podcast pasado, hablando de aquello que vos llamaste la traición, respecto de la doble traición China-Estados Unidos, y explicamos un poco el contexto. Ahora se está viendo. Ahora es un despelote. Ahora se ve más clara la traición. Nos hubieran dejado explicar. A mí me parece que es triple traición, porque el mundo está en contra nuestro y empezamos a explicar, y ahora tenemos que ir como a, no sé, a muchos más kilómetros por hora, porque teníamos un plan y el mundo no respeta nuestros planes. En fin, que pusimos un contexto histórico explicando la situación con el último periodo del siglo pasado, desde los 70 más o menos, y dijimos, bueno, ahora vamos a explicar el periodo Trump, o un pre-Trump querés hacer, o Trump China de una, nos zambullimos. Empezamos con Trump si quieres, pero vamos a ir para atrás igual. Bueno, está bien. Yo quiero quiero avisarle a Donaldo que todo lo que se diga acá corre por cuenta tuya y que yo lo quiero igual y que está en mi corazón, para que se sepa. Más allá de eso... No, yo sé cuál es tu relación. Yo sé porque él me escucha, yo sé que él me escucha. Sé cuál es tu relación. Amorosa, sexual sexual, no y sé qué frustrada decirte, la con pandemia, Donaldo. claro. Bueno, cuestión. No, creo que estaría bueno, que está bueno, que determinemos los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo que tiene cada uno de nosotros con Trump. Porque me parece que desde el no fanatismo sirven esos puntos como para plantear una disyuntiva que en definitiva estamos en este momento viviendo, tal vez con más dramatismo. Mirá, una cosa de las que, una de mis grandes desacuerdos con la gestión de Trump tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, con sus acuerdos con el Talibán y sus acuerdos de retirada. Obviamente Biden todo lo que toca lo empeora. No, pero mira, yo estaba pensando esto, yo te decía la vez pasada que me daba la impresión que había una política americana que no nacía ni con Trump, no, ni totalmente. con Biden. Da para mucho más. Es larga. ¿Tú te acuerdas la pelea, la discusión, una interesante discusión, casi te diría, en algún punto fue desleal, que fue la discusión entre McCain y Obama? Sí. Cuando McCain decía, este muchacho, ¿qué puede saber de política internacional? Y hablaban de este tema. Hablaban del Medio Oriente y de Oriente. Y decía McCain decía, ¿qué puede saber este muchacho de política internacional? ¿A dónde se van a meter? Bueno, en el fondo, creo que esa es una disyuntiva que, como te decía el otro día, yo la escucho desde Bush hijo en adelante, con más fortaleza, que la puede ver en toda la serie. O sea, yo sabés que estuve tuiteando que Carrie debió ser la jefa de la CIA. De Homeland. Pero, ¿sabés qué pasa? Me parece que hay una cuestión de todo esto que tiene que ver, que excede a Biden, que excede a Obama, que excede a Trump, que excede incluso a la familia Bush, que es si a Estados Unidos acepta o no ser esto que dicen de la policía del mundo. Que es en parte, creo que es tangente con lo que vos hablabas de la traición. Bueno, puede ser un imperio. Cuando Lisa dijo, yo escuché a Condoleezza en el 2000 decir, no vamos a ser el gendarme del mundo. Tal cual, bueno, es eso. Pero esto viene de largo, Dardo, ¿eh? No es el tema que vamos a hablar hoy, pero a mí es uno de los temas que más me apasiona. Roosevelt necesita... Saigón, esto es en el momento, y yo creo que es el momento, digamos, de finales de la Segunda Guerra, en el cual Occidente se pone intolerante a las bajas propias y a un nivel de agresión necesario, digamos, para mantener el liderazgo que viene creciendo. Eso, digamos, no hay una verdad pura. Vos podés decir nada, nosotros llegamos a cierta paz y ahora queremos que nadie se meta a ningún lado y cada uno se mete para adentro. Bueno, qué sé yo. Y vos podés pensar que cada uno se mete para adentro y que eso va a funcionar bien. A mi juicio, te olvidás que el que está del otro lado no quiere meterse para adentro. El que está del otro lado tiene un espíritu de conquista manifiesto con
otra escala de valores, con otra autorreferencia, con otra pulsión, y vos podés decir, no, yo me quedo tranquilito, y capaz que te sale bien, capaz que te sale mal. Yo no tengo la verdad. Lo que digo es que esto que está pasando hoy, Afganistán, es algo que me parece que viene de largo, que excede. Más allá de eso, a mí, los acuerdos de Trump me parecen una barbaridad. Lo que pasó después, lo que pasó ahora es directamente el hecatombe, porque nada que haga Biden está bien, nada. O sea, tiene una capacidad infinita No, para bueno, hacer lo que pasa es todo que tiene mal. una precariedad superior. Es decir, lo que hizo Biden es de una precariedad superior. Salir huyendo de la embajada No, no pero merece. has Estados mostrado Unidos una debilidad. Claro. no merece este final, no merece. No, Salir huyendo. Fíjate regalando que todas las armas, el todo. mismo día que ves el avión huyendo, sale Biden a la noche a decir, a hacer bravatas. La A verdad, lo Alberto, parece levantando el Alberto, dedito. Sí, sí, exactamente, sí. parece Alberto. Pero sí, yo creo que más allá de la torpeza de Biden, que evidentemente va a pasar, pero también va a generar una reacción interna. Va a generar una reacción interna en su propio partido. Bueno, vos viste, Yo, yo lo acabo de poner, viste cómo les está pegando CNN. CNN, el C5N de ellos. Los bueno, está matando. del otro lado, y para mi satisfacción, el ex asesor de Trump también está criticando a los dos. Y yo ¿De quién tengo la hablas? ¿De esperanza, Bolton? sí, Sí, yo espero que es los dos, fenomenal lo que está escribiendo. espero que los dos sectores reaccionen. Yo creo que no, la Pero, verdad. va, no, El digamos, pesimismo está en mi ADN. Bueno, no, no, yo entiendo el pesimismo, yo también soy pesimista siempre, pero espero, ya, la la esperanza esperanza es un lo, derecho humano, para que espero no se que exprese. reaccionen, porque la verdad que, a ver, te sigo un poco tu razonamiento previo. Yo te recuerdo que Roosevelt tampoco quería entrar en guerra. Sí, es cierto. Estados Unidos, Ayer estábamos Estados Unidos tuiteando junto tampoco quería estar en con guerra. Maya Y Gabriel, que recién hoy, 50, 60 años después, 80 años después, recién hoy estamos aceptando que Pearl Harbor fue una construcción para movilizar el odio del pueblo americano y justificar la guerra. Hoy estamos aceptándolo. A lo mejor dentro de eh, 60 años aceptamos la Torre Gemela. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Pero anoche estábamos los dos con un tuit de Maya Gabriel que estaba diciendo algo así con lo que vos decías, de esta cobardía, que si hubiera estado esta cobardía no, esta cosmogonía, si hubiera estado en los años 40 y capaz que dejaban a Hitler llegar sí, no pero sé. Hitler, a ver, Churchill primero hace Scapa Flow. Yo te recuerdo la anécdota de Scapa Flow. El pueblo inglés tampoco quería ir a la guerra con Hitler, mucho menos su sector industrial. Los pro-Hitler de Inglaterra no eran los pobres, Sí, sí, exactamente. eran los grandes industriales que soñaban con que en el fondo soñaban con la Unión Europea. Los industriales ingleses, como los industriales americanos, soñaban con la Unión Europea que iba a presidir Hitler. Y ese era el verso sobre el cual No, hay muchos paralelos que se pueden terminan. hacer. La, Claro, la, pero la sociedad ahora, de las naciones, a ver, la a mí me sociedad de las parece naciones razonable. A mí me es parece como, razonable que un pueblo no quiera recibir cadáveres envueltos en bolsas pero obvio, negras. Dardo, Me parece obvio, razonable. la guerra es un horror infinito, Por obvio. supuesto, y además la guerra como forma de poder también, como forma comercial, también es horrible. Pero hay una cosa Sin que es clara, embargo, Dardo. estamos en un mundo. Cuando te declaran la guerra, vos no elegís no entrar en guerra. Cuando No, te pero declaran la guerra, claro, vos podés hacer dos cosas, o combatís o te rendís. Ambas cosas son actos de guerra. ¿Está? sí, por Vos supuesto. tenés una guerra declarada contra la democracia liberal occidental. ¿La querés mirar? ¿No la querés mirar? ¿Es conspiranoia? ¿No es conspiranoia? Como quieras. Hacé lo que quieras. O sea, pero lo que no tiene sentido es hacer de cuenta que no pasa. Después la gente Volviendo puede a decir, a Trump, mí no me jode tanto. Volvamos. volvamos Volvamos a a Trump. Trump. Establezcamos lo que vos estás de acuerdo y cuando estás de acuerdo, yo te digo lo que yo estoy de acuerdo y ustedes están de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es que Trump, en su precaria geopolítica, sí quiso enfrentar lo que para él era el monstruo creciente, con lo que comparto absolutamente, que era China. Y lo vio desde el punto de vista de una guerra comercial. Él en 2018 dice, acá sí hay un error, dice, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, un tuit. Esto lo dice en 2018. Yo coincido con Trump
en que había un mundo demasiado amable hacia China, que él se dispone, tiene un plan de guerra X, ahora lo vas a explicar vos, y que además visibiliza eso, que no se venía visibilizando de la forma que se visibiliza hasta el 2016. Trump pone sobre la mesa el crecimiento de China, Trump pone sobre la mesa las complicidades mundiales con China, y Trump pone sobre la mesa la forma en que el establishment americano estaba siendo condescendiente y traidor a sus valores para beneficiarse con China. Yo eso creo que lo les puso y que le salió bien. La guerra no le salió bien porque vemos cómo salió Trump del poder. Yo creo que fue un fraude, no sé si el fraude daba o no daba para que ganara, pero sí creo que lo que hubo alrededor de la salida de Trump del poder fue haber perdido la guerra con China. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que hizo Trump. Por ejemplo, estoy de acuerdo con borrarse de todo el sistema mundial de ganapanes inútiles que conforman todas las organizaciones internacionales. Porque en el fondo es la esencia de la guerra. Esa guerra que tú planteas contra la democracia occidental está en la ONU, está en la OEA, está en la Organización Mundial del Trabajo, en la Organización de la Salud, en el club de no sé qué, en la asociación. Vos fijate que ya Estados Unidos, cuando la Organización de Derechos Humanos internacional, no la Sí. que tenemos nosotros entre casa, de la que dependemos gracias a Alfonsín, dice cuáles son los crímenes de guerra y demás. Estados Unidos hace una ley, y no es Trump, mucho antes de Trump, hace una ley y determina cuáles son a su criterio los delitos de lesa humanidad y cuáles son los criterios para juzgar a sus propios funcionarios en el exterior, con lo cual, y más, y no se pliega, renuncia al tratado. Estados Unidos renunció al Tratado de Derechos Humanos. Renunció. ¿Por qué? Porque era una invasión supranacional. Con lo cual yo estoy muy de acuerdo con lo que hace Trump en ese sentido. Es decir, todos estos son unos payasos, son unos vagos, son unos burócratas. Yo creo que son unos inútiles, además. No saben, la verdad que son tipos no preparados. Son delincuentes. Tendrán cargos, títulos, No, lo son que delincuentes. quieran, pero son todos unos inútiles. Yo los conozco a muchos y la verdad que no los tomaría ni de cadete en una oficina. Y andan con autos importados, viven de prestado. Y toda esa parte a mí me gustó de Trump. ¿Dónde yo discrepo con él? Bueno, primero en el estilo, porque no es un estilo, no es un estilo que vaya, no es un estilo perdurable. No es un estilo perdurable. ¿Por qué? Porque si yo quiero convencerte de algo y me insulto y te digo las cosas que él dice, tarde o temprano vos vas a reaccionar visceralmente, con lo cual no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, él descubre una fortaleza china y también una debilidad americana. Si Estados Unidos, cuando dijo 30 años antes, vamos a dejar entrar a China, no se preocupó por competir. No se preocupó por decir, ¿cómo compito entonces? Y debo competir mejorando esto y esto. Sí, detrás de China y detrás del apoyo de un grupo muy grande industrial americano, que curiosamente fue el grupo que se desarrolló toda la tecnología. Apple tiene 70% de todos sus componentes chinos, y si no lo tuviera, ya se habría encontrado con un problema de costo terrible. Y la inflación americana, no esta, sino hace los últimos 15 años, sería el 3 o 4 o 5 veces más. Por eso es que el sector industrial americano dice, ok, me conviene China. ¿Por qué? Porque está abaratándome las cosas, yo me beneficio de una serie de ventajas, más allá de que fueran ventajas leales, desleales, en contra del trabajador, infringiendo los derechos el trabajo humanos. Esclavo, Todo lo que toque. cosas, claro. Pero yo, industrial americano, yo recibía un producto barato y vendible. Con lo cual, fue muy parecido en algún punto a lo que yo contaba de la Segunda Guerra. Es decir, hubo un gran egoísmo industrial del mundo libre. Y lo dejó crecer a Hitler. Yo entiendo el egoísmo alemán, un egoísmo nacionalista, bla, 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 bla.
pero el mundo libre se comportó parecido al sistema americano. Dijo, bueno, listo, gocemos de esto, vamos, 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 cerremos los ojos, con lo cual es cierto que Trump los despierta. Donde yo creo que no estoy de acuerdo, y donde yo no estoy de acuerdo, es porque me parece que él frena la globalización, sin tener demasiado éxito dentro de su propio país con relación a China, porque tampoco tuvo tanto éxito. Dañó, jorobó, puso recargos, prohibió, y sin embargo las relaciones del Tampoco le... Producto Bruto, las Exacto, relaciones del no les... mercado no cambiaron casi nada, salvo paralizar la globalización. Y yo tengo un concepto que es basado en todo lo que he leído y en las pocas cosas que he aprendido en mi vida, pero para mí el libre comercio tarde o temprano lleva a la mejora en la vida de los pueblos, y yo te diría que también lleva a un mejor entendimiento entre los pueblos. No, ahí estamos de acuerdo, obviamente. Acá se confunde mucho globalización con globalismo entendido como esto que hablabas vos del manejo del supranacional, de la gobernanza de los estados. Globalización entiendo el comercio internacional. El libre comercio, el libre flujo de bienes y servicios. Que ambos coincidimos, que para mí es la base. Eventualmente de personas. Y de personas, ¿no? Que debería por supuesto. Para mí siempre fue una incongruencia que pudiésemos traficar, no sé, pastillas de jabón, computadoras, autos y todo, pero no pudiera Juan Pérez vivir a donde se le cante. En algún punto hay una incoherencia. Sí, bueno, porque eso si lo podemos tratar en está otra, haciendo pero las sí. cosas mal, yo debería tener el mismo derecho que tienen mi bicicleta, mis zapatillas. ¿Sabés lo que es eso? ¿No? En el de hoy nos vamos a ir por las ramas, pero es porque abarca mucho. Yo coincido totalmente con vos, salvo por el hecho de que cuando tenés implantado estado de beneficio, el libre flujo de personas no es libre flujo, sino que es libre flujo de subsidios mendigos. Y de mendigos. Mendigos. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Si vos sacás el regalarle a la gente cosas, y que regalarle a la gente cosas, digamos, a cambio, porque la gente no es que le regalas cosas que se intercambian por votos, apoyos. Se los cambio por libertad. Si vos sacás el estado de beneficio que se implementa, por ejemplo, en Europa, vas a ver que se van a bajar las oleadas de migraciones imposibles de sostener. Ahora, si cada uno que llega vos le vas a regalar, y bueno, viejo, qué sé yo, la lógica no se desprende. Pero bueno, nos estábamos yendo a esto. Para mí, coincido con vos, el libre flujo de bienes, servicios y personas es la base moral que tiene que ver con el liberalismo. Yo creo en esto, y creo profundamente en esto. Razón por la cual creo que todo proteccionismo es malo, no porque a mí me parezca mal que alguien ponga un arancel y sea una cuestión comercial, es porque filosóficamente deriva en autoritarismo. No hay nada que se pueda, o sea, ya está, ya se probó, porque siempre es la invención del agua tibia. Lo pone el Estado. El proteccionismo lo pone el Estado, las reglas lo pone el Estado, la mafia se genera alrededor del Estado, la corrupción. O sea, el proteccionismo trae aparejado todos los males del Estado. Como el Estado de bienestar trae aparejado todos los males del Estado. No es una cuestión economicista. Es una cuestión filosófica. Yo creo que el partido lo deja muy solo a Trump en su momento. Si bien es cierto, Trump le cuesta trabajo aceptar negociaciones internas. Sí, dejemos de lado la personalidad pero a mí me parece que una participación de un sector de su partido importante le habría servido para toda esta discusión. Y no hubiera pasado más allá del fraude, que la verdad, honestamente, yo vengo escuchando el fraude de Estados Unidos desde que era chico. Y seguramente debe haber, porque es un sistema muy particular en Estados Unidos, un sistema donde increíblemente hay una cuota de confianza en el ciudadano que por un lado es extraordinaria y por otro lado puede pasar cualquier cosa. Exacto. Pero sin quererlo, Trump, con alguna de esas exageraciones, posibilita, es un poco como Macri, ¿no? Sin quererlo, posibilita la vuelta más rabiosa de todo lo PUE. Coincido. Que va a terminar siendo más proteccionista que Trump. Porque va a terminar siendo una calamidad, pero no nos adelantemos porque Biden es el próximo capítulo. Entonces te decía, a mí me parece interesante y estuve de acuerdo con esa posición de Trump de decir,
todos estos antros no les doy pelota. Me hubiese gustado todavía que hubiera promovido leyes más que decretos, que también es otro punto que es complejo, porque también abre el uso del decreto. Ese Sí, punto fue sí. muy negativo, a ver, desde mi enfoque liberal, si querés, o de libertad, No, de y lo que se te además dé la gana, o de republicanismo. deslegitimó, ese manejo deslegitimó. Deslegitima gratis, gratis. Ujú. Pero bueno, a mí me parece que esa prédica no se hizo. Y tampoco hubo un correlato inteligente de parte de todo el sistema. Es decir, Estados Unidos tiene industrias que en algunos aspectos están en 1950 y tiene otras que están en 2200, en el año Sí, 2200. Y esas industrias también estuvieron defendiendo el proteccionismo de Trump. Me refiero a las viejas. Es decir, y ahí hay una mezcla y ahí hay una gran complejidad que a mí se me escapa. Cuando uno dice, yo me acuerdo cuando decían, trataban de determinar quién había elegido a Trump. sí, sí, Bueno, lo entiendo. tenés que hacer una encuesta de, no sé, meterte en el Bueno, alma humana, qué en sé yo. realidad podés con la Big Data ver de dónde vinieron los votos, pero más allá de eso, a lo que voy es otra cosa. ¿Cómo ves vos el enfoque el enfoque comercial que hizo Trump con China, en sus derivados también con Vietnam, con Beijing, o sea, porque él trató de ampliar, trató de joder, hizo como una especie de hizo una estrategia geopolítica. Yo acuerdo con vos en que no lo acompañaron, lo hizo como si estuviera solo en el programa. De hecho, ves cómo se comportó el Partido Bueno, también Republicano. él fue también revulsivo dentro de su partido. Y, Y eso y también su pagó partido un estaba precio. recontra, también su partido estaba Sí, recontra es podrido. cierto. Y pagó un precio también por eso. Yo me acuerdo de Cheney, nunca me voy a olvidar de Cheney. No, Y no. Halliburton. Cheney fue el inventor de las guerras privadas, el único tipo que privatizó las guerras, Cheney. Fíjate que la privatización, que es tan buena en tantos temas, privatizó las guerras, que es la forma de generar coimas. Es decir, es la tercerización de la guerra. Eso lo inventó Cheney. Así que yo Lo que coincido coincido con con vos vos. en que desde que planteó la guerra, abiertamente la guerra comercial, imponiendo sanciones, imponiendo exenciones para los que no fueran China, millones de cosas que hizo, mucha legislación compleja, China creció. Es increíble, pero China creció. No, pero porque China tiene una fuerza que yo te insisto, no nace en Xi Jinping. Tiene una fuerza anterior. Lo que hizo Deng Deng Xiaoping y todos sus seguidores, hasta sí, fue muy fuerte, porque Pero, transformó el por pensamiento. ejemplo, una cosa que me pasa, Tanto es así que se va a volver en contra de Xi. Acuérdate de esto. Se va a bueno, volver en contra de Xi Jinping. son los 300 años que quiero vivir. Una de las cosas que me parece que pasó es que China logró que el sudeste asiático reemplazara, de alguna manera, lo reemplazara como socio comercial a Estados Unidos. O sea, China no se jodió, eso es lo que digo. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que yo creo que no fue ¿Cómo? porque todos se volvieron comunistas, porque No, 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 no. Pero por le eso dio te más digo. cosas. Un problema que Estados Unidos no ha comprendido y sigue sin comprender y va a comprender menos. Yo creo que ahora ya está, justamente, en la medida en que se vuelve un estado de bienestar, y vos lo dijiste, en la medida en que se vuelve un estado de bienestar, no solamente no va a ser el regente del orden mundial, va a perder su peso económico. Es decir, en la medida en que le demos bola a todo lo que está diciendo Kamala y a todo lo que dice Warren y a todo lo que dice Sanders, que es un imbécil. A ver, no Sí. hay una definición, no hay una definición mejor, perdón, ¿no? Pero yo no encuentro otra definición mejor. Si le llega a dar bolilla a todo ese sector, Estados Unidos desaparece. Bueno, por eso te digo, tenés digamos, Pero un a espacio ver, para Estados Unidos, analizar que es en qué específicamente falla? En que él político. cree, pero fíjate que ahora se va a ver claramente con Biden. Biden viene y te toca el timbre. Vos sos Uruguay, o sos Argentina, o sos Corea del Sur, Sí.
y te dice, quiero hacerle la guerra a China. Yo tengo mis serias dudas de que vayas a tener una respuesta No, aceptable. porque ya no sos un líder mundial. Por eso digo. Pero tampoco comercialmente. Es decir, Perdón, y para adentro, a Dardo, ver, te recuerdo que las empresas que él quería que trajeran la producción a Estados Unidos tampoco le dieron pelota. O sea, un no, porcentaje muy pequeño. dice, a ver, yo ya te expliqué que Obama también quería hacer lo mismo, es decir, romper esta cosa de que yo me voy, encuentro un paraíso fiscal, pongo la plata, traigo. Pero yo te recuerdo que tiene una ley que tiene 80 años más o menos Estados Unidos, que dice, y sigue estando la ley, que dice que si vos tenés una empresa internacional, tenés derecho a elegir uno de dos caminos. O la considerás una sucursal o la considerás una inversión. Si la considerás una sucursal, tenés que traer la plata como si estuviera en la otra cuadra, como si estuviera en Illinois. Pagar impuestos. Si la consideras una inversión, tenés derecho a hacer un asiento en tu libro y decir, invertí en Corea del Sur 400 millones de dólares y hasta que no traes la plata de vuelta, no tenés que pagar ningún impuesto. Eso es una burrada. Hoy es una burrada. En su momento habrá tenido otro razonamiento, pero hoy es una burrada. Ahora, eso se cambia con un consenso muy importante del Congreso. Sí, toda esa parte no la tuvo Trump. Hizo sonar el silbato. Sí, Tocó el silbato sí. y dijo, muchachos, penal. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos el VAR, cambiamos, corregimos. Esa parte a lo mejor no llegó, pero bueno, yo creo que no tenía el engranaje partidario mínimo. Y además tenía un estilo donde es muy difícil, yo puedo conseguir tu apoyo si a los 3 días salgo por televisión y te echo, o echo a tu ayudante, o digo que el otro es un imbécil. Es un estilo muy personal. Cumplió su función de hacer sonar el silbato. Tuvo la voz de mucha gente, entre la que en una de esas nos contamos, que dijo, muchachos, estamos repartiendo el poder y ya no tenemos ningún poder y hacen lo que se le canta la gana. Y hizo sonar el silbato sobre un montón de temas. Creo que o no tuvo tiempo, o no tuvo la personalidad, o no tuvo, o al mismo tiempo rompió otras alianzas que impidió que de todo esto surgiera algo. Y del otro lado, el propio Partido Republicano, que vos sabés que yo pienso que el Partido Republicano tiene que cambiar totalmente, tiene que hacer una revolución, porque parte de todo este problema de las Kamala, de la Warren, de todos estos Sí, de payasos las que hay ahí, Ocasio, de todos esos. tiene que ver con que el Partido Republicano no está ofreciendo verdaderas opciones, llamarle liberales, en el sentido argentino, digamos, ¿no? En el sentido americano, o llamarle proempresarias, o llamarle capitalistas. No está ofreciendo. Primero ha habido mucha corrupción interna. Interna quiere decir pactos con empresas, acuerdos, guerras, lo que vos quieras. Y además, no han ofrecido a la ciudadanía una opción buena, una opción Bueno, positiva. Es decir, ahí el me parece que capitalismo se estamos quedó en sin el. defensa. Sí, me parece que estamos, y vuelvo a pensar que es un tema mundial, que es la debacle de la representación democrática. Total, total. Nos pasa a nosotros, o sea, perdés el entusiasmo por lo que votás. Votás por default y perdés la expectativa. Yo no, ahí me parece que el fenómeno Trump, como en su momento fue el fenómeno Brexit, o como algunos muy marginales a nivel mundial, ¿no? Pero muy marginales fenómenos como el caso de Vox o el caso de Salvini, estoy hablando, tratando de remitirme, digamos, a aquella época, tenían que ver, como creo que puede llegar a pasar con el fenómeno Milei, tenían que ver no tanto con su propuesta concreta, sino con que no eran el otro, con que no eran. Trump había estado en el Partido Demócrata, después estuvo en el Partido Republicano, digamos, era como un vehículo, pero no, ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano se sentían identificados con él, ni él identificaba Y una especie su. de que se vayan todos. Es una especie, bueno, sí. Entonces, y eso genera expectativa, lo cual nos tiene que hacer pensar, sinceramente, porque no es Argentina, que ahora, digamos, salvo casos, insisto, de orden marginal, nuevos, no tenés, la gente vota para que no gane el otro. Y eso se viene repitiendo en todo el mundo. Cierto, Entonces, con un componente adicional también, es que ya la sociedad
también ha sido indoctrinada deliberadamente o no deliberadamente, por omisión, por acción, por un plan o por no plan. Pero la sociedad también piensa distinto. La sociedad tiene esa comodidad de decir que el Estado me arregle, lo que yo llamo la conveniente ignorancia. Como la tiene Estados Unidos, dice, yo no quiero ver cadáveres volviendo. Hagan guerra con drones. Hagan guerra por control remoto, listo. Mandale un control Pero remoto también y tienen mata todo eso, lo que porque vos quieras. yo lo estoy viendo, ¿por qué tenemos que pagar, qué sé yo? Bueno, no, la verdad es que no tenés que pagar. No, no tenés que Pero, pagar. Lo pero único después que lo que va a pasa es pasar que es lo que algunas decís vos. Después va a pasar lo que decís vos. Va a venir el vos no tenés presidente, obligación de ir de exactamente, ir a va a venir matar el a todos los presidente y chinos. le va a tocar el timbre a la Unión Europea, o le va a tocar el timbre a su Sí. propio, a distintas regiones de su propio continente y le va a decir, ¿quién sos, hermano? ¿Qué miedo te puedo tener? Tiene Claro, como sus ventajas y sus ahora, desventajas. Volvamos a Trump y por una cosa te supuesto que quería yo no, decir. a ver, sí, De lo que estabas diciendo, Trump no logra generar, en ajeno ni hablar porque fue demonizado, digamos, en todo el paquete socioeconómico que lo detestó desde el principio. Las costas, las élites culturales, la propaganda, eso lo detestaron antes y lo detestaron después, ¿está? Y nunca se movieron, fueron coherentes con su imbecilidad, fueron coherentes. Pero tanto el partido como aquellos sectores que tendrían que haber respondido, yo creo que no los convenció, no respondieron en la forma que fuera necesaria. Quizás no alcanzaban 4 años tampoco, y eso puede ser. Pero él no logró comunicar esto que vos decís, tocó el chiflido y dijo, de una manera un poco berreta, China es el enemigo, y a mí me encantaba cuando decía Kung Flu y todas las boludeces, porque era como una manera de propaganda, digamos, berreta, de visibilizar lo que estábamos hablando, la monstruosidad de la que estábamos hablando. Pero para adentro, en lo que tiene que ver con el Deep State y la propaganda mundial profunda para explicar en qué era China, no lo hizo. De hecho, yo creo que se visibilizó mucho más lo que era China con Trump salido, ahora victimizado de alguna manera por la gente que está diciendo, Trump tenía razón en tal, en cual, cuando se termine de saber las barbaridades que hizo China con el COVID, se va a reivindicar más esos tweets chicaneros, esas pavadas que hacía Trump, pero en su momento, en lo que él tenía que hacer, en el rol del político, que era perseverar en el poder y lograr objetivos de esa guerra que él perfectamente había explicado, eso no lo logró. Eso no lo logró. no, China no, le no lo ganó logró. la guerra Pero además comunicacional, yo se la creo que no lo ganó. logró porque ¿Cómo puede ser? era demasiado voluntarista. ¿En qué sentido? Tenía que hacer cambios en Estados Unidos, que no los hizo, porque no pudo, porque no lo dejaron, por lo que vos quieras. Tampoco era un tipo que tenía una trayectoria impoluta, tenía 5 quiebras, yo lo conozco hace 40 años, Trump. Desde mi Es pobre decir, no era angelito. exacta, claro, no era el niño bien, tampoco era, pero bueno, no importa. Suponete que nos olvidamos de todo ese aspecto y vamos a analizar solamente la gestión. Pero se da un hecho paralelo que yo creo que no hay que excluir. Y es que, como yo decía el otro día, China cambia. China deja de evolucionar hacia un mundo, como quieras llamarle, tolerable, Sí. un comunismo capitalista, como se te cante la gana llamarle, pero hacia un mundo tolerable, Por abajo a del un radar. socio tolerable, y empieza a avanzar de vuelta a su vieja dictadura. Con lo cual también tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque al revés de Trump, él tiene un mundo acostumbrado a competir y ahora le quiere enseñar a no competir. Pues mal o bien, China a la hora de los bifes tiene que cumplir un precio, que es la esencia misma de la competencia, y lo tiene que cumplir, porque si no Apple no le compra, y si no el otro no le compra, y si no Corea no, y así sucesivamente. Bueno, lo empieza a acostumbrar, y yo creo que a medida que Trump avanza, China retrocede, es decir, China también incumple, a eso le llamo la famosa doble traición, que hoy se ve con Afganistán, lo que yo le llamo la doble traición, insisto, no quiere decir que si a mí no me gusta tu cara, yo entro a tu casa y te rompo todo. Pero quiere decir que el mundo funciona de una cierta manera y espera ciertas cosas de vos. Y si no, va a ser muy difícil irse a pelear, a explicarle a Corea del Sur que tiene que ser un mártir en la guerra contra China.
Yo miro Uruguay, miro Argentina, miro todos estos paisitos que tenemos nosotros, que son pobres productores de insumos básicos, pastoriles casi, o que tienen su población que ha crecido y ha mejorado su estándar de vida gracias a la unión con China, ponele, tipo Vietnam, que en el fondo Vietnam hizo lo mismo que China, es decir, tomó su mano de obra pobre, la educó un poco y, y le empezó a vender a Estados Unidos. Y se empezó a entroncar. Entonces, romper eso, que es lo que quiso hacer Trump, sin haberse sentado, sin intentar por otro mecanismo integrar a China, que a su vez no quería más ser integrada, porque esa es la diferencia de Xi Jinping. Él no quiere ser integrado. Sí, Y ese cambio, que tiene 10 años, y que coincide una parte con Trump, explica un poco todo el problema mundial, digamos, no es Trump. Qué loco, No, Dardo, insisto, para pensarlo, qué loco para pensarlo también en términos sociopolíticos, o si querés filosóficos, no le importa a nadie esto, no sé quién puede coincidir con nosotros en eso. Pero qué loco que todo tenga que ver también con la personalidad de dos tipos, el mundo, ¿no? La deriva china que se interrumpe por el afán de permanecer de Xi. Del mismo modo que nace con un tipo como Xi Jinping, como Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, sí, que lo nombramos la vez pasada. Se sale del loco. Claro, que pero es un acto heroico. no quiero hacer, de las manos de Mao. No quiero hacer paralelismos ridículos, porque no, pero a ver, también tenés esa relación loca que tenían Gorbachev y ¿cómo se llama? Y Yeltsin, también produjeron una cosa que quizás hubiera caído más tarde, más temprano, pero si ellos, sin esos dos tipos ahí, pero eso me parece que venía más con el contexto. En cambio, esto de Xi, de traicionar totalmente el heroísmo, estoy haciendo comillas con los deditos, y el voluntarismo de Trump, que para mí tiene el diagnóstico correcto, y tiene una falta absoluta de apoyo social de su partido, de su sociedad, y una falta total de competencia política. Es un tipo que no entiende las relaciones internacionales, que no deja, que se rodea muy mal. Muchos de sus asesores y funcionarios de alta jerarquía lo traicionaron o le trabajaron muy mal, muy mal. Fue un mal elector de gente que laboraba para él, de empleados. Sí, eligió mal, creo que también debe influir. Su personalidad, seguro. Sí, debe influir la personalidad mucho. Era un tipo muy difícil. Y además yo creo que él se compró ese personaje estúpido que hizo en televisión, se lo compró. Cosa que también tampoco ayudó mucho, ese personaje del Pero vos fijate la cantidad de gente que o fue inútil o lo traicionó, de los propios. Ahí, por eso digo, que finalmente el mundo termine dependiendo de la personalidad de dos tipos. Siempre ha sido así. Es decir, mirá las religiones, mirá lo que quieras. Porque cuando hablamos de la Segunda Guerra, mirá Churchill. Bueno, Churchill, sí. Churchill es un tipo que había fracasado en cuanta cosa había hecho. No podía jugar bien a las damas. Era un choborra. Es decir, vos mirá toda la vida de Churchill, la vida previa, digamos, o la parte personal, no solamente la parte personal, sino toda su actuación previa. Y era un tipo inteligente, evidentemente. Y era un tipo malo para la guerra también, ¿eh? Para todo era malo. A él lo ponen en una situación y ahí reacciona, también hablando de filosofía, reacciona en función del papel que le tocó. Que es esa magia, ese momento donde uno dice, bueno, acá muero, acá tengo que ir a la cruz, me tocó ir a la cruz. Como dice Borges en Cristo en la cruz, dice que no es un Dios, no es un romano, no es un griego, gime, sabe que va a morir y va a morir. Y bueno, así es la historia, así era Gandhi. Detrás de él está Moisés, el drama de Moisés, que le dicen tiene que conducir a todo el pueblo y no quería Moisés. Nunca, ni estaba predestinado. Tiene que conducir y él no va a entrar. No, él no lo sabe,
pero Sí, mira el conducir y él precio no que va a entrar. paga. Claro, y además no quiere conducirlo, porque no era él el encargado. ¿Sí? Entonces te toca un momento en la historia y en ese momento vos te enfrentás a tu O destino. escuchame una cosa, Y quizás lo bueno, que nos está pasando es que en este momento de la historia nos quedamos sin esos tipos. Sin esos bueno, tipos. hace No, no. mucho que nos hemos quedado de estos tipos, hace mucho. Tenemos, además, esta cosa de complacer lo que la gente quiere es una extraordinaria manera de fundirte vos y fundir a la gente. Por eso es que, hablando, recién vos me decías de que ha fracasado el sistema de la democracia, pero cuidado, No, no digo porque que ha ahora fracasado, han digo que está bajo inventado lo que se ataque. llama Digo la que está bajo ataque. democracia, ahora han vuelto a inventar una cosa que ya fracasó, que se llama la democracia directa. Sí, una pelotudez. Por ejemplo, en Uruguay la Democracia está sin resultando. instituciones. Se Democracia llama. sin instituciones quiere decir que para ver si vamos a barrer la calle hacemos un plebiscito. Y entonces vos decidís que hay que barrerla, comprar aspiradoras eléctricas de último modelo y poner, ¿sabés qué? Eso es justamente la negación misma de la democracia. Si vos querés romper una democracia, usá la democracia directa, que no es muy distinta ni a la ley de Lynch, ni a las marchas callejeras. Con esa teoría, yo te hago una marcha callejera de 5 millones de personas y te digo que es de noche y son las 4 de la tarde. Es lo mismo. Escúchame, Entonces, para ir poniendo conclusión a todo esto. Vos decís, vos hablas de la doble traición y decís, bueno, Xi está jodido porque sus aspiraciones personales lo hacen traicionar sí, sí, está jodido él, jode a China y me jode a mí. jode a China y te Sí. jode a vos, está bien. Pero a la vez, yo digo que Trump fue exitoso en poner sobre la mesa y en mostrar lo que se venía. En eso estoy de Creo que fue, acuerdo. no, pero espera, como para que darte todo esto y que hagas una conclusión final. Porque digo, Xi fue exitoso, o sea, vos decís, bueno, a la larga no va a ser exitoso, pero a la corta fue exitoso en hacer una serie de triquiñuelas que el mundo compró perfectamente, como lo que hizo con el COVID, como lo que hizo a posteriori reemplazando los mercados que Trump le iba cerrando, no solo no cayendo, sino avanzando en el momento que Trump le planteaba, bueno, tenemos guerra comercial con China, China creció. Puede ser que me digas, esto es el rebote del gato muerto, ok, pero en su momento creció, o sea que de alguna manera fue exitoso. Estoy planteando los éxitos para que vos plantees los fracasos y quedes mal vos y yo bien. Y Trump fue exitoso en plantear lo que nadie decía, en exponerlo de la manera brutal y por fuera de toda forma y por fuera de toda elegancia y posiblemente por fuera de toda posibilidad de que lo comprenda el mundo, que era la guerra con China, que ya no era una guerra comercial, era una guerra de filosofía, una guerra fría, nueva. Y de alguna manera, quizás a la postre, sea exitoso de que su grupo de predicciones, que lo tomaban como un loco, un demente, un conspiranoico, él fuera del poder, se van dando. Entonces, y además como está fuera del poder, se van dando sin que él tenga la responsabilidad, cuando quizás la tenía, pero es como, mira, cuando estaba Trump no pasaba esto, qué sé yo. Entonces, quizás a la postre su carencia de comunicación sea quizás un beneficio. Ahora decís vos en qué fracasaron los dos y cerramos acá hasta Yo la te digo semana que que viene que fracasaron. hablamos de Biden. Yo creo que Trump fracasa no en su criterio de la competencia. Él no hace de su país un país competitivo, ni da pasos para hacer. Si quiere hacer una guerra comercial, no la tiene que hacer a bombazo y no la tiene que hacer con decreto. Si vos querés hacer una guerra comercial, luchá por la competencia. Y no lo hace. Y casi te diría, en ese sentido, lo entrega a su país. Y el otro también traiciona a su país. Porque vos fijate que la reacción de él fue decir, ¿qué dijo a principios del año pasado? Vamos a confiar mucho más en el mercado interno. ¿Sabés lo que está haciendo? Comprándose el fracaso. A corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Y no el fracaso determinado por mí. El fracaso de los cientos de miles y millones de estudiantes que se han quedado sin escuela privada, que se han quedado sin insertarse en el mundo, de esa clase media que China creó y que ahora tiene que decir, dependo de mi consumo interno. ¿Sabes qué? Ya lo escuché. Con lo cual, para mí, los dos estilos fracasaron. Los dos, si bien, a ver, esto lo podría decir en cualquier momento de la humanidad, estoy seguro, porque a la larga toda la historia está matizada,
por tipos que dicen cosas geniales y tipos que fracasan, y a veces son lo mismo. Pero nos toca vivir este momento. Entonces, yo lo veo como un fracaso de los dos. Es decir, yo veo que en mis próximos, yo no tengo 300 años como vos por delante, tengo tal vez 3 años, pero bueno, 3 años son muy duros. Es decir, cuando los pueblos modernos no están preparados para sufrir 3 o 4 años, no están preparados. No, los Entonces chinos sí, reaccionan están como acostumbrados. reaccionan. Claro, los pueblos modernos están acostumbrados al proteccionismo. Por proteccionismo no es solamente prohibir que me vendan el G5 o el 5G o el TikTok, impedir el acceso a TikTok. No, no. Proteccionismo es todo. Proteccionismo es tener un empleo garantizado por el trabajo, por el Estado, tener una salud garantizada por el Estado, tener su bienestar garantizado por el Estado. El proteccionismo es renunciar a tu individualidad. El proteccionismo es un zoológico. El proteccionismo es la humillación más grande que hay. Donde el tipo te da de comer todos los días, ¿viste? Estás ahí, cada vez son menos ser humano. Exacto. El proteccionismo es lo más parecido a un zoológico que conozco. En el fondo estás preso. Pues yo te podré poner árboles, como en Temayquén, te podré poner. Vos estás en el zoológico. ¿Eh? ¿Cómo es que tiremos los árboles? Morí. Bueno, Dardo, cerramos acá con esta parte Trump-China. La próxima nos toca Biden-China, si es que está Biden todavía para la semana que viene. Está complicada la cosa. Okay. Besote. Si es que está vivo, si no se paralizó. Chao, Chao a todos. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.